determinó en la eternidad que usted y yo formáramos parte de la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Y el planteamiento paulino, cuando él dice que Dios determinó en la eternidad, es grave, es fuerte, es drástico, porque él dice: antes que todas las cosas fueran creadas. Es decir, todavía los ángeles no habían sido creados. Ni los buenos ni los malos. Antes que todas las cosas fueran creadas, ya Dios había determinado que tú fueras parte de la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Antes que Dios creara el universo, antes que Dios creara el cosmos, antes que fueran creados los satélites, antes que fueran creadas las estrellas, la luna, los soles, antes que todo fuera creado, ya Dios te tenía en su pensamiento. Y yo creo que esto es magistral. Que Dios haya pensado en mí y Dios haya pensado en usted desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que usted y yo estamos bajo el control y la gracia soberana del Dios del cielo. Que tú y yo no somos un accidente, que tú y yo no somos un experimento sobre la tierra, sino tú y yo somos parte del plan concebido por Dios a través de todas las edades. El segundo elemento que se presenta aquí, que es fundamental, es que también Dios concibió eternamente el poder y la fuerza a la iglesia del Señor. Y que ese poder y esa fuerza que se le ha dado a la iglesia es el poder comparable, única y exclusivamente, con el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y yo no sé si todavía en usted hay un clic sobre ese planteamiento, pero ese planteamiento lo que quiere decir es que en ti hay unas capacidades como parte de la iglesia del Señor, que en ti hay una autoridad como parte de la iglesia del Señor, que en ti hay una fuerza como parte de la iglesia del Señor, que es comparable, única y exclusivamente con el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. A mí me da pena, y eso yo se lo voy a decir a ustedes acá, a mí me da pena la cantidad de movimientos sincréticos que hoy promueven y anuncian que el poder está en ti, que en ti está la energía, que en ti está la fuerza, que en ti está la capacidad. ¿Y sabe qué? Que hay gente que se lo cree, y hay gente que entiende y afirma y declara que ellos están llenos de energía y que esas energías son capaces de hacer y de lograr cosas extraordinarias, y ellos viven dentro de ese contexto y dentro de esa enseñanza, óigame, bien arraigados. Y a veces los creyentes estamos totalmente desarticulados de las verdades bíblicas, de las verdades escriturales, de las verdades que Dios tiene no como secreto para usted y para mí, porque Dios no tiene secreto para con sus hijos. Son verdades que Dios nos ha dado, y llana y sencillamente, como se necesita creerlas, como se necesita confesarlas, como se necesita vivirlas, no las hemos experimentado por el solo hecho de que no las hemos
creído. Pero Jesús dijo con perfecta claridad: separados de mí, nada podéis hacer. Por lo tanto, permíteme concluir. Tú tienes más poder en Dios que el político más carismático que puede existir sobre la faz de la tierra. Tú tienes más poder en Dios que el santero que alegue tener más poder sobre la faz de la tierra. Tú tienes más poder en Dios que el sacerdote satanista que declare tener más poder sobre la faz de la tierra. Porque el poder que te ha sido dado a ti es el poder que dice el apóstol San Pablo en este escrito, que solo se compara con el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y eso lo que quiere decir es que el poder que se te ha conferido a ti, no porque te llamas Andrés, no porque te llamas Ana, no porque me llamo Moisés, el poder que se te ha conferido a ti porque Dios te ha vinculado a Jesucristo, porque sin Él no serías nada. Sin Él no serías nada, pero porque Dios te ha vinculado a Jesucristo, ese poder que Dios te ha dado es poder que trasciende la eternidad, porque es poder del eterno. Partiendo de esa premisa, es que entonces el apóstol San Pablo pasa a invitarnos a vivir la vida cristiana, entendiendo esos dos conceptos. Número uno, yo he sido escogido por Dios. Yo no escogí a Dios, Él me escogió a mí. Yo no salí a buscar a Dios, Él salió a encontrarse conmigo. Yo no tengo méritos de salvación alguno, pero Él depositó sobre mí su gracia y su misericordia, y por su gracia yo soy salvo. Partiendo de esa premisa y partiendo de la segunda premisa, de que en Él soy más que vencedor, que en Él poseo autoridad, que en Él poseo fuerza, que en Él estoy en una dimensión de trascendencia, que no hay nada ni nadie. Oiga bien, nada ni nadie. Nada ni nadie. Yo recuerdo cuando yo fui a pastorear la primera iglesia como pastor. Era una comunidad bien pequeñita. Y sin habernos percatado, habíamos colocado la iglesia cerca de un centro espiritista. No nos percatamos, pero allí estábamos ya. Y desde que establecimos la iglesita allí, todos los domingos por la mañana yo llegaba a la iglesia y me encontraba con un muñeco que me lo introducían dentro del templo. Y el muñeco tenía el nombre mío. Y estaba lleno de alfileres. Y tenía alfileres por todos lados, por la cabeza, por los pies, por los codos, por los brazos. Y yo llegaba y agarraba el muñequito y le sacaba todos los alfileres.